Gracias, gracias. Vamos a platicar hoy de un tipo de dolor que es muy difícil decir que es diferente a los demás dolores, pero es un dolor neuropático. Y para platicar de esto está con nosotros el doctor Carlos Monroy, que es algólogo. Doc, gracias por estar aquí con nosotros. Pau, ¿sabes lo que es un algólogo? Es un doctor que se dedica a encontrar el dolor, pero el dolor a través de los nervios. ¿Sí o no? O no necesariamente, sino tratar el dolor. Ok. Bueno, doctor, yo quiero saber exactamente qué hace usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, un médico algólogo es el que se encarga del estudio y tratamiento del dolor en general, en cualquiera de sus modalidades. El dolor como tal tiene muchas características importantes y lo podemos clasificar en varios tipos. Sin embargo, saber que tres grupos muy importantes que tenemos que conocer: dolor somático, que proviene de huesos, proviene de músculos, ligamentos; dolor visceral o dolor que proviene de vísceras huecas, ¿sí? El estómago, el intestino, básicamente. Por lo tanto, pues son los dolores más comunes y los que siempre sabemos o los que normalmente sabemos cómo se sienten. El tercer grupo, y muy importante, es el dolor neuropático. El dolor neuropático es el que se ocasiona por la lesión o daño directo sobre los nervios. ¿Como el herpes zóster? Precisamente. El herpes zóster como tal es una reactivación del virus del herpes zóster que va a afectar directamente la mielina del sistema nervioso. Esto va a dejar Cuéntales una qué es la secuela. mielina, porque hay gente que no va a saber qué es la mielina. Para entender un poco qué es la mielina, tenemos que entender el sistema nervioso, por poner un ejemplo muy general, como un circuito eléctrico. Un nervio sería un cable de luz y la mielina es el recubrimiento que va a revestirlo y por lo tanto lo va a aislar del resto del cuerpo. El daño que produce el virus del herpes zóster es directamente sobre esa capa que recubre el nervio y por lo tanto va a perder. Duele como la fregada, doctor. Yo Muy ya lo distinto a padecí cualquier y otro quería dolor. llorar. Y otros tipos de dolor neuropático, porque ahorita que el doctor nos platique cuáles son, se van a dar cuenta que son mucho más comunes de lo que imaginamos. ¿Cuáles son las causas de dolores originados en nervios? Bueno, las causas más frecuentes las podemos englobar en las causas traumáticas, por ejemplo, atrapamientos como el túnel carpal, ¿sí? Una ciatalgia, que es por compresión directa de las raíces que forman el nervio ciático; la neuralgia posherpética, que es la secuela del daño por el herpes zóster, son los ejemplos tal vez más comunes. ¿Y en diabetes? La neuropatía diabética, tienes razón, es uno de los cuadros dolorosos o cuadros de dolor neuropático muy frecuentes, sobre todo en México, donde la diabetes es uno de los principales problemas de salud. Oiga, doc, ¿y hay pastillas para este tipo de dolor? ¿Tiene cura o es algo que nos va a salir constantemente? El abordaje para tratarlo, primero tenemos que saber muy bien de dónde proviene el dolor. Tenemos que entender qué es lo que lo está ocasionando o cuál es la estructura que está provocando el síntoma. El dolor como tal siempre va a cumplir una función de alerta, ¿sí? Pero después de que ya nos dio esa función de alerta... Ya, bye. Exacto. Ojalá que se quitara, pero lo malo es que no siempre Exacto. se quita. Así es. Por eso existen los algólogos. Así. La gente diría, bueno, ¿y cómo saber si es neuropático? Eso se lo debemos dejar al médico, que sepa, que te diga qué tipo de dolor es. Así es. Bueno, retomando un poco la parte del tratamiento, tenemos varios lineamientos entre medicamentos, medidas de mínima invasión o incluso cirugías para poder tratarlo. ¿Cirugías? Exacto. El tratamiento se va a definir siempre basando en el abordaje diagnóstico y identificar el origen. Ahora, de los tipos o cómo reconocer el dolor y por qué es importante, tenemos que entender que el daño directo sobre el sistema nervioso va a ser muy distinto a cualquier otro dolor que hayamos sentido previamente. No es como el dolor de rodilla o dolor de cabeza. Y normalmente va a tener características especiales como sensación de descarga eléctrica, piquete de alfileres, sensación ardorosa o quemante con el contacto, descargas espontáneas que vienen sin ningún desencadenante aparente o sensación incluso de entumecimiento doloroso. Oiga, doc, hay personas que tienen el umbral del dolor muy alto y que no se hacen caso. ¿Qué pasa si una persona tiene un dolor neuropático y dice, no, luego se me quita, luego se me quita, luego se me quita? ¿Hasta dónde puede llegar? Es muy interesante que lo mencionas porque es precisamente la mayoría de los casos que atendemos en clínica de dolor. Normalmente son pacientes que ya han pasado por varios tratamientos o que simplemente ya están pues prácticamente decepcionados con cualquier otro abordaje.
Entonces, es muy importante que en estos casos, ¿sí?, siempre tengamos que reconocer qué es lo que lo está provocando para poder dar un tratamiento adecuado, ¿sí? Doc, una pregunta. Nos estás hablando de tratamientos y los tratamientos básicos serían tratamientos con analgésicos, pero hay diferentes tipos de analgésicos. Hay unos que inclusive el resto de los médicos ni siquiera manejamos, solo la gente que se dedica a esto. ¿Qué tipo de analgésicos son esos tan fuertes? Y luego, ¿qué sigue de los dos que mencionaste? Precisamente en dolor neuropático, los analgésicos convencionales no van a tener el mismo resultado o el mismo efecto que en cualquier otro dolor. El tipo de medicamentos que van a tener mejor utilidad para este tipo de dolor son los neuromoduladores, que pueden ser medicamentos de origen anticonvulsivante o medicamentos incluso antidepresivos que van a actuar directo sobre el sistema nervioso para inhibir su función y de esta misma forma controlar el dolor. Oiga, Doc, y para que no nos den estos dolores y estemos bien sanos, ¿qué tipo de estilo de vida nos recomienda? Bueno, lo principal, lo que comentabas hace rato, cuando sentimos un dolor, entender que primero es una alerta, que tenemos que hacer caso, que tenemos que atendernos y buscar atención para recibir un tratamiento oportuno, ¿sí? La parte preventiva es, por supuesto, mantener un estilo de vida saludable, actividad física, ejercicio, buen sueño, buena alimentación, ¿sí?, para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad que pueda desarrollar una lesión neurológica. Pues a cuidarnos. Y otra cosa, si ya tienes una enfermedad que te predispone a tener algo así, por ejemplo, un herpes zóster, hay que vacunarse para tratar de evitar que te dé. Si tienes diabetes, evitar que la diabetes se te salga de control para que no te dañe los nervios. Pero es importante que si tienes este tipo de dolores, acudas con un doctor. Yo siempre digo, dolor, vayan a ver qué es, no se automediquen, porque doctor, aquí también aplica que mientras más temprano se trate, es más fácil de manejarlo. Así es. Ahí lo tienen. Perfecto. Doc, muchísimas gracias por venir aquí e ilustrarnos, porque no sabíamos ni que era un algólogo y nosotros seguimos con mucho más aquí en Sale el Sol.